Tiempos de avivamiento. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte del Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Quiero que abra la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Voy a estar usando la versión NTV, nueva traducción viviente, pues un poco más clara a nuestro lenguaje actual. He titulado a mi sermón Un encuentro con Dios. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por la televisión, también por Facebook. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Vamos a orar con esta palabra. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Y tú has enviado a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra, Padre Celestial. Y Él es quien nos ha revelado tu rostro, nos ha revelado tu presencia, nos ha mostrado cómo eres, Señor. Este día pedimos que tu palabra llegue hasta lo más profundo de cada corazón y podamos encontrarnos contigo, Señor. Bendice este mensaje y que haya fruto, mucho fruto, en la vida de cada persona, en la vida de cada familia, de todos aquellos que escuchan este mensaje. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, quiero hablarles de una de las características de Jesucristo. Es que Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. El Hijo es Dios. Está revelado, es Theos, Dios. Está escrito en este texto. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesucristo es la faz humana de Dios. A través de Jesucristo nosotros podemos encontrarnos con el Señor. Y Jesucristo vino a mostrarnos el verdadero amor de Dios. Jesucristo vino, habitó entre nosotros, tomó forma humana, la deidad hecha hombre. Se llama encarnación. Es un misterio, se le conoce como el misterio de la piedad. En el mundo hay muchas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios. La palabra dice que Jesucristo es Dios. Diga conmigo, Jesucristo es Dios. Dice que sin Jesucristo nada de lo que hay en el mundo fue hecho. Él es el autor de vida. Por eso Pedro dijo: ustedes a los israelitas mataron al autor de vida. Es algo ilógico, pero fue así. Él vino para que nosotros tengamos vida y esa gloria fue revelada. La Biblia dice que la gloria de Dios, que la misma deidad habita en el cuerpo de Jesucristo. Entonces Jesucristo estaba aquí, vibrante su presencia, vivo entre nosotros, y vino a mostrarnos el amor del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. Mire lo que dijo uno de sus discípulos. Es Felipe. Jesús respondió. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y el texto dice que Jesús respondió y le dijo: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo pides que les muestre al Padre? Por eso aquí está escrito que aquel que mira a Jesús ha visto al Padre. Jesucristo, querida iglesia, oyentes, es la máxima revelación de lo que es Dios. Dale palmas a Cristo. Amén. Jesucristo es el postrer Adán. El primer Adán pecó y entró la muerte. Vamos a ver más adelante
unos textos que hablan sobre esto. Pero Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Era imposible de que el hombre se salvara solo. Podemos leer Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. En verdad estábamos condenados a la muerte, muerte espiritual y muerte física. Pero en Romanos capítulo 8, verso 3, habla de que la ley no podía salvarnos del pecado. Recuerda que ellos hacían sacrificios una y otra vez. Pero Jesucristo vino y hizo un único sacrificio para que todos, por fin, podamos entrar a la presencia de Dios. Leamos, dice así: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Y mira qué hizo Dios Padre. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Por eso está escrito que Él dijo: heme aquí, y dice: tú me preparaste un cuerpo. Y mira qué más dice ahí: y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. En el cuerpo de Jesucristo, en el madero, Jesucristo llevó toda maldición, y en la cruz fue anulada el acta que nos era contraria, y ahí fuimos libres. Dale palmas al Señor. Amén. Y es ese Jesús compasivo, es ese Jesús misericordioso que vino al mundo. Él, el creador de la vida, el autor de todo lo que vemos, estuvo en forma corporal hace 2000 años aquí, caminó sobre la tierra, nació de una virgen, nació de una mujer. Y sintió, experimentó las mismas cosas que nosotros experimentamos. Y algo maravilloso que Él hizo, Él fue en búsqueda de los perdidos. Él vino en rescate de nosotros. Es hermosa la revelación de Cristo. Y Cristo hoy está con nosotros a través de su Espíritu Santo. El Dios mismo encarnado, la persona de Cristo, el amor puro estaba en este mundo. Ahí dice la palabra que la luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba con nosotros. Y eso hace la presencia de Cristo. Por eso yo quiero hablarte de algunas personas que tuvieron un encuentro veraz. Y este es el secreto de una vida exitosa en el cristianismo, en la vida espiritual. Es encontrarse con nuestro Padre Celestial, encontrarse con el Jesucristo resucitado. Dale palmas a Él. Amén. Vamos a Marcos capítulo 10, verso 17. Mira qué sucedió aquí. Marcos 10, 17 dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo. Este hombre seguramente estaba desesperado y se acercó al Mesías. Dice, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta persona vino rápidamente corriendo a los pies de Cristo y tenía en su corazón una sola pregunta. Era el anhelo de heredar la vida eterna. Esta persona era creyente y Jesús le responde la verdad. Vamos al verso 19. Pero para contestar tu pregunta, le dijo: tú conoces los mandamientos. No asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio,
no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Seguramente este chico, esta persona, más adelante voy a hablar de lo que dicen que él era un joven, otros dicen que era un hombre. Bueno, hay algunas repeticiones que se puede ver la misma escena en los evangelios sinópticos. Pero el anhelo de este hombre era acercarse a Dios. Él vino en búsqueda de Jesús. Él vino en búsqueda de un encuentro. Él guardó o intentó guardar todos los mandamientos, porque es casi imposible guardar toda la ley. Dice la Biblia que todos vamos a pecar una o de otra manera, por eso necesitamos el perdón, el arrepentimiento, recibir el perdón de pecados. Pero el Señor mira eso y mira lo que Él anhelaba. Pero de pronto Él le da una respuesta sincera y dice, todo lo he hecho. Pero Jesús, me encanta este texto porque dice que lo miró. Y los ojos de Jesús están sobre los hombres, sobre aquellos que le buscan. Y aquí dice que Jesús sintió profundo amor por él. En la versión Reina Valera dice, mirándolo, lo amó. Y este texto me maravilla a mí, porque Jesús nos ama. Puede que hagamos muchos esfuerzos para agradarle a Él, pero Él, a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores, nos sigue amando. Pero cuando Jesús le mira a este chico, a este hombre, mira algo que Él no había hecho. Y vamos a leer el siguiente texto, ¿no? Le dice Jesús, hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo Jesús. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y mire la invitación que hace Jesús. Después ven y sígueme. Jesús quería que este chico sea un discípulo de Él. Pero aquí Jesús le muestra una falencia que había en el corazón de este chico. Este hombre era próspero. A él se le conoce como el joven rico, porque Jesús habló de que tenía bienes. Y Jesús vio que en su corazón se alojaba el amor al dinero. Vamos a leer el verso 22. Cuando él escuche esas palabras, si a mí Jesús me dijera, ven y sígueme, el Mesías, el creador de todo, yo lo hubiera dejado todo. Pero este joven entra en conflicto porque tenía alguien más que habitaba en su corazón. Mire lo que dice la palabra, verso 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga, dice en esta versión, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le estaba invitando a ser un discípulo. Jesús le amó. Jesús vio el anhelo que esta persona tenía. Pero Jesús también fue confrontador con él. Y yo quiero decirte que el Señor a veces va a decirnos lo que tenemos que hacer y va a ser directo. En este caso, esta persona tenía puestos sus ojos. Claro que buscaba la vida eterna, pero la mitad de su vida estaba puesta en el dinero. Tenía muchas posesiones. ¿Y qué dice la palabra? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Pueden verlo en la pantalla. Pues el amor del dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y eso sucedió con este joven. La fe verdadera estaba al frente de él. Qué privilegio haber estado frente a Jesús, haberlo visto cara a cara, haberlo escuchado. Jesús dijo, ¿cuántos de los profetas de sus antepasados quisieron ver, oír lo que ustedes hoy oyen y ven? Era un privilegio haber nacido en el mismo año de Jesucristo, haberlo visto caminar aquí sobre la faz de la tierra.
Pero, ¿qué roba la fe? ¿Por qué nos desviamos? Porque hay cosas en nuestro corazón. En este caso, esta persona tenía amor al dinero. En Marcos dice la palabra que él era un joven. En Lucas se le llama un príncipe o gobernante. Tenía demasiadas posesiones y su vida entera estaba centrada más allá que en dejarlo todo. Pero Jesús estaba hablándole directo porque él quería que este joven encontrara la vida eterna, que este joven le sirviera. Y a pesar de que Jesús ya sabía que él iba a responder que no y que se iba a ir con la cara larga, que se iba a ir triste, Jesús le amaba a este chico. Yo pienso y me gusta meditar qué pasaría con la vida de él. Capaz que después de eso tuvo una confrontación, así como cuando escuchamos un mensaje en la iglesia y la palabra nos confronta, pero después decidimos cambiar. Y a mí me gustaría pensar que ese joven después sí fue un verdadero seguidor de Cristo y le amó al Señor primero. Démosle palmas a Jesús. Amén. Ese es el poder de la palabra. ¿Queremos cambiar? Amén. Pero Jesús nos va a dar su palabra. Muchas veces la vamos a recibir con gozo, pero cuando el Señor toque el punto débil, es como cuando el dentista pone la aguja en el nervio de una muela que está cariada. Saltamos ahí. A veces la palabra hace esa cirugía. Nos va a tocar el punto más débil. Pero ¿por qué Dios toca a las personas? ¿Por qué Dios nos muestra nuestros errores? Porque Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Escrito está, y que nadie se pierda. Dale palmas a Jesús. Otra persona que cambió, esta era la historia del joven rico, fue Mateo, o también llamado Leví. Mateo el publicano, diga conmigo, Mateo el publicano. En la antigüedad, el pueblo romano invadió esa región, por ende, ellos buscaban gente para que cobraran impuestos. Y aquí aparece Leví, era un cobrador de impuestos y era muy rico. Y esta gente no tenía buena reputación porque cobraban impuestos, pero no daban todo a Roma, sino ellos también se hacían quedar. Entonces eran muy acaudalados, pero a base de las coimas. Y los mismos pobladores de Jerusalén les veían mal, tenían pésimo testimonio. Pero ¿qué creen? La palabra dice que el Mesías llegó a ese lugar y vino no por los sanos, vino por los enfermos, vino por los que se habían perdido. Y un día el Señor vio a un cobrador de impuestos sentado en la mesa de los tributos. Mateo capítulo 9, verso 9, vamos a leer. Ahí está. Mientras Jesús caminaba, yo siempre explico que Jesús no perdió ni un solo segundo de su tiempo aquí en la tierra. Él hizo la obra del Padre. Él vino a buscar a aquellos que tenían que ser salvos. Jesús dijo, lo vimos el día miércoles, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y den mucho fruto. Ese es el mensaje de Cristo. Y aquí aparece la escena, dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. En la versión Reina Valera dice en la mesa. ¿Y qué cree que le dice? Jesús le dice, sígueme y sé mi discípulo. Y ahí está el texto. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Las mismas palabras que el joven rico recibió, las recibió Mateo. Yo siempre pongo el ejemplo, es como que vaya uno al banco y ahí le ves a un cajero que está contando $100,000 y le dice, sígueme.
Uno le dice y el cajero se va a reír, va a decir, no puedo, estoy ocupado, salgo a las 6. Pero el llamado de Jesús, ¿cómo serían las palabras de Cristo que traspasaban la vida de aquellos que necesitaban su ayuda? Aquellos pecadores, aquellos que estaban lejos, hoy escuchaban la palabra de Cristo y algunos caían rendidos a Él. Y Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Y aquí está, abandonar el trabajo, el propio sustento, los recursos. Recuerden que él tenía que dar cuentas a Roma. Corría hasta peligro su vida. Es un nivel de obediencia mayor. Es un nivel de obediencia, creo, al llamado divino. Y dice que Leví Mateo, porque se le cambió el nombre, fue uno de los 12 y fue comisionado, fue enviado por Jesucristo para predicar el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra. Y este Mateo fue uno de los apóstoles más poderosos, porque se movió en sanidades, en liberación y obedeció a Jesucristo. Qué hermoso es ver al Señor tocando la vida de los pecadores. Todos nosotros hemos sido llamados y es hermoso ver cuando alguien se arrepiente. Recuerden la predicación de Juan Bautista. Juan Bautista comenzó preparando el camino del Señor. ¿Y a quién creen que predicaba Juan Bautista? A los publicanos. Tengo un texto, Lucas 3:12. Mira lo que dice ahí. Juan Bautista predicaba en el desierto, pero algunos salían a escucharle a él. Y algunos pecadores salían a bautizarse. Y esa es una buena señal cuando uno quiere cambiar, porque el bautismo es un símbolo de pureza, de purificación. En el Antiguo Testamento, la palabra bautizo, que significa completamente sumergido, era un ritual para purificación. En el Nuevo Testamento es un acto de fe, de obediencia, para reconocer que hemos muerto a nuestros pecados y resucitamos a la nueva vida con Cristo. Y mira lo que dice aquí: hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntar a un maestro. Esto es a Juan Bautista: ¿qué debemos hacer? El verso 13, él contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. Y esa es la palabra que te corrige. Y Jesús hablaba a las personas más difíciles. Eso me encanta del Evangelio. Por eso, amigos, siempre compartamos la palabra de Dios. Porque a través de compartir la palabra de Dios personalmente o por redes sociales, por televisión, por radio, por todos los medios, vamos a llegar a aquellos que están lejos del Señor. Y esa palabra los va a cambiar, los va a transformar. Dale palmas a Jesús. Mira la predicación de Jesús, Marcos 1, capítulo 1, verso 15. ¿Qué predicaba Jesús? ¿Cuál es el mensaje central de la predicación de Jesucristo? Dice aquí que Jesús predicaba: por fin ha llegado el tiempo prometido de Dios. Él anunciaba. ¿Y qué más dice? El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, crean en el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio. Dos cosas fundamentales. El arrepentimiento bíblico conlleva contristarse, reconocer que hemos ofendido a Dios, que hemos estado lejos de Dios. Y también el arrepentimiento bíblico que predicó Jesucristo es que nosotros abandonemos toda práctica pecaminosa. Tenemos que ser diferentes. Dígale al que está al lado: tenemos que ser diferentes. En verdad, si en un púlpito no se predica el arrepentimiento, no sé qué evangelio es. Jesucristo nos mandó a predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados. Para recibir el perdón de pecados hay que arrepentirse. Jesucristo nos mandó a predicar que debemos creer. Necesitamos tener fe en las buenas noticias de salvación. Dale palmas al Señor.
Amén. Entonces vemos a Mateo que fue instruido por Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Como todo discípulo, fue capacitado para abandonar el pecado, para dejar las cosas viejas. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 22. Y esa palabra es para nosotros. Debemos dejar el mundo. Debemos dejar las cosas que nos atrapan, que nos cautivan. Debemos entrar en una nueva forma de vivir, una forma de vivir en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. El Señor mira nuestra intención de cambio, pero a veces nos aferramos al pecado, nos aferramos a la vida antigua. Mira lo que dice aquí en Efesios. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que dice ahí, que está corrompida por la sensualidad del engaño. Verso 23, esto me encanta, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cuántos quieren ser renovados por el Espíritu Santo? Dale palmas a Jesucristo. Cuando habla de la pasada manera de vivir en este texto, habla de la vida en pecado, habla de la vida lejos de Dios. Pero el hombre nuevo representa aquel que ha sido renovado en el Espíritu. Si usted puede leer el texto siguiente, no le puse en la diapositiva, pero dice, el que hurtaba, no hurte más. El que pecaba, deje de pecar. Y el Señor está hablando de eso. Si alguien mentía, tiene que dejar de mentir. Si alguien era peleón, pendenciero, si era explosivo, tiene que canalizar eso y entregarlo a Dios, porque podemos herir a los más cercanos. Si alguien hablaba malas palabras, los ajos, tiene que corregir su manera de hablar y tener un lenguaje apropiado, porque por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuentas en el día de juicio. Pero ¿saben qué? Lo más maravilloso de los pasajes que vemos, de las personas que estamos estudiando aquí, es que todos ellos cambiaron. Dele palmas a Jesús. El siguiente personaje se llama Zaqueo. Vamos a ver si lo ponemos en la pantalla. Dice que Zaqueo tuvo curiosidad de ver quién era Jesús. Zaqueo era pequeño de estatura, pero era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Zaqueo se subió al árbol, a un sicomoro, y estaba esperando solo ver que Jesús pasara, porque la gente que estaba ahí en las calles no le dejaban ver a Jesús. Mucha gente no puede ver a Jesús, la gente le impide, pero ahí necesitamos la fe. Cuando él está subido en el árbol, Jesús le mira y le llama por el nombre, le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque me es necesario hospedarme en tu casa. Lucas 19, verso 8. Cuando están en la casa, Zaqueo había invitado a los demás publicanos, a los demás amigos, y afuera la gente decía, ¿cómo Jesús puede entrar en la casa de un pecador? Ahora sí que Jesús se equivocó, porque ellos pensaban que cuando alguien entraba a la casa de un pecador se volvía inmundo, pero Jesús era la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Entonces yo siempre pongo este texto y lo aplico a la actualidad. Capaz que todos afuera, si tenían Facebook, Twitter, estaban ahí diciendo, Jesús entró en la casa de un pecador, y tomaban la foto y todo ahí, como son hoy en día las redes sociales, tratando de calumniar, de atacar, de levantar falso testimonio. Eso lo mismito pasó en la antigüedad. Pero cuando él está en la mesa y sentado a la mesa, que representa comunión plena, imagínate Jesús en la mesa. Por eso en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Y ahí está Zaqueo cenando como amigos, Jesús ahí. Pero cuando él está frente a la santidad de Jesús,
frente al amor de Jesús, este hombre procede al arrepentimiento. Le era necesario a Jesús entrar en la casa de Zaqueo para que él se arrepintiera. Mira lo que dice Lucas 19:8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. La ley decía que el ladrón debía devolver 2 veces, pero Zaqueo tiene un verdadero arrepentimiento y le devuelve 4 veces. Y Jesús, ¿qué dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Yo he venido a llamar no a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Qué hermosos testimonios que estamos viendo. Eso el Señor quiere. Zaqueo podía haber tenido todas las cosas, pero había un vacío espiritual. Pero adentro de él había un clamor. ¿Sabes lo que necesitaba él? Solo necesitaba conocer a Jesús. ¿Sabes qué necesitamos nosotros? Conocerle a Jesús. Dale palmas a él. Un encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Un solo encuentro con el Señor. Vamos a hablar un último personaje, que es la mujer samaritana, la primera predicadora. De ser tan pecadora a ser una que llevó al pueblo de Samaria a los pies de Cristo. Juan capítulo 4, verso 10. Esta mujer estaba cerca del pozo de Jacob, sacando agua. No tenían ellos sistema de tuberías, todo era manual. Y de pronto Jesús se acerca y le habla, y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran personas que habían quedado viviendo ahí o habían venido de otras naciones a la nación de Israel, pero eran no de linaje, se habían contaminado, se habían cruzado con gente de otras naciones, y los verdaderos judíos que no se contaminaban les aborrecían a ellos, ni siquiera les dirigían la palabra. Y Jesús dice, cansado del camino, se sienta ahí y ve que esa mujer está sacando agua y le pide de beber. Y lo primero que le sorprende a esta mujer es que un judío le hable, porque ellos no se trataban para nada, sobre todo hombres con mujeres. Y eso le maravilla a ella, y el Señor le empieza a hablar de que Él tiene un regalo para ella. Le habla del regalo de Dios, que es la salvación. Leamos Juan 4:10, dice: Jesús contestó: si tan solo supieras del regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. El Señor hizo un cambio. Primero le pidió agua física, pero el Señor le habló de una agua espiritual. Vamos a leer el verso 13 más adelante. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y hay otro texto donde Jesús se pone en pie en medio de una fiesta y dice: el que tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice, esto se refiere al Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes. Pero ¿saben qué problema tenía esta mujer samaritana? Que tenía mucho vacío emocional en su corazón. ¿Por qué podemos ver eso? Porque el Señor le habla de una necesidad interna, le habla de darle un agua que no se va a acabar, de un agua que va a fluir, que va a ser un manantial fresco dentro y que va a producir vida eterna. Porque esta mujer seguramente puso su corazón en muchas personas y siempre fue lastimada. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido heridos? A ver, levante la mano. ¿Quién no ha sido herido? Ahí atrás, mujer. Todos hemos sido heridos. A ver, levanten la mano a los que han sido heridos. Todos. Por A o B motivo, las personas que más nos van a herir son los de nuestra propia casa.
Es tremendo. Por eso necesitamos el amor de Cristo para superar. Y Jesús le habla más adelante y le confronta el pecado a esta mujer. ¿Cuál era el pecado que tenía esta mujer? Que había tenido 5 maridos. Le dice, ve y llama a tu marido. Y ella, no tengo marido, le miente al Señor. Y le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¿Sabes lo que es haber tenido 5 maridos? Es que ella estaba buscando satisfacer esa necesidad de ser amada. Pero así buscó en los hombres y todos fallaron. Muchas veces nos encontramos con gente que dice, yo ya no creo en los hombres, algunas mujeres, todos son iguales. Cuando usted oiga a alguien que dice así, es porque no ha conocido el verdadero amor, el amor de Jesucristo. Solo Él puede llenar nuestras vidas. Dale palmas a Él. Amén. Bueno, Jesús estaba al frente de esta mujer. ¿Y qué me dice la palabra? Que Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Así como se preocupó por esos pecadores, por Mateo, se preocupó por Zaqueo, se preocupó por la mujer samaritana, que incluso era de otra región, de otro contexto espiritual, porque ellos adoraban en otro lugar, no adoraban en el templo. Jesús se preocupó por ellos. Y lo mismo es para nosotros hoy en día. El Señor está mirando nuestra vida. El Señor está mirando y está escuchando el clamor de aquellos que necesitan ayuda. Él está pronto a venir para salvarnos. Tú has venido en este día a escuchar el mensaje del Señor. Si lo escuchas de corazón, crees en el Evangelio y tienes un genuino arrepentimiento, tu vida va a ser cambiada, transformada. Dale palmas a Él. Dos cosas suceden cuando se predica el Evangelio. La una es que tú seas cambiado, que te arrepientas. La segunda es que tú resistas a la predicación del Evangelio. Termino con un texto que sucedió y Jesucristo les habló fuertemente, incluso utilizó una profecía para aquellos que no pueden ver, por aquellos que no pueden escuchar, porque a veces el velo que está puesto por el enemigo no les deja entender o no resplandece el Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Leamos este texto, vea lo que sucedió. Juan capítulo 12, verso 37. Jesús hizo señales milagrosas que uno se hubiese quedado con la boca abierta. Nos hubiéramos caído para atrás viendo tanto milagro. Nicodemo le dijo eso a Jesús. Vino de noche en búsqueda de Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces era evidente el poder milagroso de Jesús. Pero vea la dureza del corazón de la gente de ese entonces. Dice así, a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de gente aún no creía en Él. Imagínate si este texto se aplica a nosotros que estamos aquí. Hoy, ¿qué más dice? Verso 38. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Verso 39, leámoslo. ¿Qué dice ahí? Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos, les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y sus corazones no puedan entender, y ellos no puedan regresar a mí para que yo los sane. Este texto tiene mucha revelación, porque si usted aplica el texto en inversa, si usted es creyente, el texto dice lo siguiente, que usted va a poder tener un corazón de fe, que sus ojos van a ser abiertos. ¿Qué más dice? Que nuestros corazones van a entender el mensaje de salvación
y que nosotros vamos a regresar a Dios y vamos a ser sanados. Amén. Cierra tus ojos en este momento. Gracias le damos al Señor por su palabra. Su palabra es poderosa. No sé cuál sea tu necesidad, pero te puedo decir que Jesús está cerca, que Jesús viene por ti, viene en tu ayuda. No sé lo que estés viviendo, lo que estés pasando, pero Jesús tiene el control de tu vida y ha venido para sanarte, ha venido para abrir tus ojos, ha venido para que tú puedas escuchar. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos con todo el corazón. Te adoramos, Señor. Vamos a adorar a Jesús. Dile, Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido que mi corazón sea sensible a ti. Dígale, yo quiero encontrarme contigo, Jesús. Y este momento te pido que me llenes de tu presencia. Lléname, Espíritu Santo, con tu presencia. Y si ha habido algo en mi vida que no te agrada, Señor, yo te pido que me perdones. Cámbiame, Señor. Dígale, cámbiame. Libérame. Ya no quiero seguir viviendo la vida de antes. Quiero vivir la nueva vida que has prometido dar a los que te aman. Yo dejo todas las cosas que no te agradan a ti, Jesús. Este momento, habla con el Señor. Este momento te entrego toda carga. Te entrego todo lo que no puedo hacer en mis fuerzas. Y me rindo a ti. Dile, yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo. Yo me rindo a ti, Padre. Te pido que vengas en mi ayuda, me sanes, me restaures. En el nombre de Cristo oro, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Estás escondido. No ha habido un momento que haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor.
quiero hacer un llamado. Si tú has estado sintiendo que no tienes ayuda, que el Señor está lejos, si tú has estado sintiendo que no puedes más con tu vida, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, amén. Gracias, Señor. Esta es la palabra del Señor para ti. La ayuda viene desde el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así que en estos días, en estos tiempos, proféticamente te lo digo, el Espíritu Santo va a hacer algo en tu vida que te va a transformar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de sentir, porque el Señor va a mover la circunstancia. Todo lo que te aflige, todo lo que te desespera, en este momento tienes que entregarle a Él. Deja que Él pelee la batalla por ti. Así que recibe esta palabra del Señor que nos dice: hijo, hijo, no temas. Yo escucho tu clamor. Yo escucho ese grito de auxilio que viene de tu interior y vengo en tu rescate. Gracias, Espíritu Santo. Hoy, este momento, te pedimos esa llenura poderosa. Te pedimos ese respaldo divino. Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Solo en ti está puesta nuestra fe. Tú eres mi ayudador. Tú eres aquel que en el tiempo propicio traes la salvación. Gracias, Rey. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.